Saludos amigos y amigas, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este su programa Derecho y Sociedad, programa especializado del ámbito jurídico que se transmite cada semana desde la biblioteca del Bufete Jurídico Licenciado José Cristino Rodríguez de la ciudad de Mao, provincia Valverde. Para mí, como siempre, un placer compartir este escenario con nuestro profesor José Cristino Rodríguez. Saludos, profesor. Gracias, licenciado Torres, profesor también, ex alumno mío, del que me siento profundamente orgulloso de los avances que ha obtenido. Hoy con la ausencia, con excusa justificada, del otro valioso panelista de este programa, el licenciado Ignacio Márquez. Vamos hoy a compartir con ustedes un tema de debate permanente, pero en la actualidad el debate se ha recalentado con posiciones de dos líderes políticos de la República Dominicana que obligan a hacer una revisión al marco constitucional. Se trata del tema del Ministerio Público Independiente. La pregunta sería mucha. Primero, ¿qué es el Ministerio Público? ¿Cuáles son las funciones del Ministerio Público? ¿Quién designa el Ministerio Público? Si hay un Ministerio Público Independiente, si tendría que ocurrir un evento como una reforma constitucional para darle verdadera independencia al Ministerio Público, o si ya en la actual Constitución, la versión sobre todo 2010, porque la 2015 no tocó el tema, si en esta Constitución ya se estableció definitivamente la independencia del Ministerio Público, o si aún con una nueva reforma o sin la reforma, si podemos hablar de independencia del Ministerio Público, si conviene la independencia del Ministerio Público, qué órgano podría designar un Ministerio Público independiente, entre otras causales, razones, temas que podríamos tratar en el desarrollo del programa, muy sobre todo sobre la base de una revisión constitucional y una revisión a la ley orgánica del Ministerio Público, la ley 133-11. Y algunos textos que tomamos de referencia, pero muy sobre todo este es volumen 2, tomo 2 de esta obra, comentarios a la Constitución de la República Dominicana, que impulsó el doctor Leonel Fernández a raíz de su reforma constitucional de 2010. Sentido general, allá se van a afilar los cañones en los análisis del programa de hoy. Sí, correctamente, usted ha diseñado en síntesis lo cual sería el contenido del programa de esta semana, del día de hoy. Es decir, ¿existe un Ministerio Público Independiente? Son básicamente, y usted ha señalado las fuentes principales en las cuales se va a desarrollar el tema, que es un aspecto constitucional, ya que el tema surge nuevamente el interés ante la iniciativa del presidente de turno en este momento en la República Dominicana de anunciar una propuesta a la Constitución para garantizar lo que él llama la elección y designación de una Procuraduría de un Ministerio Público Independiente. Y cómo no, también como es la ley orgánica del Ministerio Público en la República Dominicana, la ley 133-11, que es la que establece todo lo concerniente al Ministerio Público, su función, designación, concepto en la República Dominicana. Entonces podemos iniciar o inicio básicamente con lo que establece nuestro texto constitucional, es decir, la Constitución Dominicana, sobre lo que es el Ministerio Público para partir de una parte definitoria, si se puede decir, que establece que es el órgano del sistema de justicia encargado de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad. Asimismo, también es quien dirige la investigación penal y también mantener la acción penal pública en representación de la sociedad. A grandes rasgos, esa es la definición que establece nuestro texto constitucional sobre la definición del Ministerio Público. Correcto, eso es, tal como dice el profesor Torres, el artículo 169 de nuestra Constitución, así consagra el concepto de Ministerio Público, que también la ley orgánica del Ministerio Público, en su artículo 1,
va a entrar conceptualizando el Ministerio Público, obviamente no entrando en contradicción con la norma suprema de la Nación, y va a repetir los conceptos que ha emitido el licenciado Torres. Por tanto, usted comienza con la Constitución y va y se asienta en el artículo 169, y ahí usted va a encontrar el inicio, capítulo 5, usted va a comenzar con el Ministerio Público, y ahí va a encontrar el concepto de Ministerio Público, que está como dice Eduardo. El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad. Dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. Así que un órgano sumamente importante, el Ministerio Público, o más que como órgano, como ente de política pública. Sabemos, y no vamos a entrar en detalle, de que una cosa es el concepto de ente público o ente de la administración pública, y otra cosa es un órgano de la administración pública. Pero aquí no vamos a entrar en esos detalles. Eso será materia de derecho administrativo en otro programa. Sin embargo, ¿a qué viene buscar por ahí, entrar por la parte conceptual o definitoria del Ministerio Público? Porque tenemos primero que saber qué hace el Ministerio Público. Entonces, el presidente de la República Dominicana actual, se comprometió en la campaña electoral y ahora lo recordó, lo dice a cada momento, por ahora en su rendición de cuentas, que fue un poco atípica la de este año por el asunto de la pandemia y también de un fenómeno meteorológico que amenazaba al país. Y entonces, como estamos en tiempo de sesión, el presidente no asistió a la Asamblea Nacional a rendir cuentas, pero aprovechó en el momento que lo hizo desde el Palacio Nacional para recordarle al país, a la sociedad dominicana y al mundo, que él prometió una justicia independiente y que lo que concierne a él, se designó un procurador o una procuradora general de la República y sus adjuntos en lo que le corresponde designar a él de manera independiente. Y que él entiende, es su criterio, él entiende que debe promoverse y que las fuerzas políticas de la nación deben aunar sus esfuerzos para producir una reforma a la norma suprema de la nación y garantizar, ya no como voluntad de un mandatario, sino como decisión constitucional, un Ministerio Público totalmente independiente. A ello, inmediatamente le contestó un expresidente de la República y un hombre muy versado en derecho, y muy versado en sentido general, en cultura general, gran intelectual. Yo particularmente lo admiro. Y le contestó diciendo que no era necesario lo que el presidente actual de la República planteaba de promover la idea de reformar la Constitución como garantía de la independencia del Ministerio Público, porque en su gestión, en el 2010 específicamente, esta Constitución que se promulgó el 26 de enero de 2010 garantiza la independencia del Ministerio Público. Entonces, por eso es que nosotros desde este ámbito académico jurídico nos sentimos motivados a hablar sobre el tema y a poner nuestro punto de vista, independientemente que hay que respetar a quienes no compartan nuestro criterio. ¿No? Y una parte que usted nos ha enseñado, usted hablaba al inicio de exalumno, yo pienso que sería alumno permanente.
porque cada día se aprende más de estar al lado de un profesor como usted. O sea, ya no es eso de ex, eso quizás ex en la universidad. Pero entonces, en ese sentido, lo que usted dice sería un aspecto relativo al criterio. Podrá tenerse un criterio a favor o en contra, pero lógicamente con una motivación adecuada del por qué entendemos una situación, que entraremos en esa parte de lo que establece dicho expresidente respecto al si es necesaria la modificación o no para garantizar esa independencia del Ministerio Público, que sea totalmente, como se ha designado en el momento, políticamente independiente, no como tradicionalmente se había realizado. Simplemente al momento, como estábamos en la parte introductoria también de asuntos conceptuales, aunque básicamente es un programa técnico jurídico, pero tenemos muchos seguidores que sabemos, estudiantes y esta parte que también observan este programa. Y solamente que cuando estamos hablando del Ministerio Público es los fiscales, y quizás se entiende más fácil, la fiscalía. Sí, correcto. Es un asunto equivalente, el Ministerio Público son los fiscales. Esa parte quería para que hay mucho público que nos sigue, que no son abogados, pero que siguen este programa. Yo recientemente estaba en un lugar y ahí hay una persona asiduo seguidor de este programa. Entonces, en ese sentido, a propósito de si en esa modificación de la Constitución del 2010... Pero también pienso que sería importante, y tú puedes hacerlo perfectamente, decirle a nuestros seguidores cómo se designaba hasta tanto se hizo esta reforma el Ministerio Público, los miembros, los fiscales, cómo se designaban. Perfectamente, ahí ese tema era que iba a establecer, antes de ir a lo del 2010, sobre cómo se designaban los fiscales, el Ministerio Público a nivel en la República Dominicana. O sea, antes de tener esta ley, la ley 133-11 y la modificación tal como usted ha establecido del 26 de enero de 2010, modificada en junio de 2015, pero solamente en el aspecto de repostulación presidencial. Entonces, antes teníamos en vigencia lo que era la ley 78-03, que se denominaba el Estatuto del Ministerio Público. En virtud de este Estatuto del Ministerio Público, el artículo 21 de esta ley establecía de que el Procurador General de la República era designado libremente por el Poder Ejecutivo. Eso solamente la palabrita libremente cambió en cuanto a la Constitución respecto al procurador. Pero en cuanto a los demás procuradores fiscales del resto del país, el Estatuto del Ministerio Público lo designaba igualmente el Presidente de la República, designaba a los demás fiscales del orden del resto del país, a través de una terna que sometía a un Consejo General de Procuradores de la misma Procuraduría, y ahí el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República más bien, era quien designaba a todos los fiscales en la República Dominicana. Ahí no teníamos entonces prácticamente ningún sentido, se podría decir, de independencia de la Fiscalía, del Ministerio Público, cuando estos eran directamente señalados y designados por el Poder Ejecutivo. Luego entonces, ya con la modificación de la Constitución del 26 de enero de 2010, como hemos establecido, ya existe otra forma de designación de los miembros del Ministerio Público, aunque en sentido similar el procurador se designa al igual como estaba en la normativa anterior. Pero también, Eduardo, antes de la ley 78 que estableció el Estatuto del Ministerio Público, obviamente todo lo que tenemos un poco más de, por no decir de edad, de experiencia acumulada, para ser consecuente conmigo mismo, pues sabemos que los fiscales, como dice Eduardo, el mismo Ministerio Público, desde el más chiquito, del fiscalizador que funciona ante el juzgado de paz representando a la sociedad, hasta el Procurador General de la República, lo designaba el Presidente de la República sin limitación alguna. El presidente designaba, incluso hubo una época en que ni siquiera tenían que ser abogados, licenciados o doctores en Derecho, en el caso de los fiscalizadores, sí, de los fiscales en los municipios. El presidente no tenía que nombrar a la persona que entendía y ese iba a ser el fiscal. Con la ley 78 se avanza. Con la Constitución de 2010 avanzamos más, y en correspondencia con la Constitución de 2010, la Ley Orgánica 133 se avanza más. Pero el presidente de la República actual entiende que tenemos que dar un siguiente paso de avance todavía. En sentido general, se ha avanzado en el país
en materia de el órgano que representa la implementación y ejecución de la política criminal del Estado. Se ha avanzado. Esa es la verdad, y eso, en cierto modo, llena uno de, si no de satisfacción plena, pero de alguna satisfacción por el avance que se ha logrado en esta materia. Ahora bien, cuando revisamos, y vamos a partir de lo que dice el presidente actual de la República, que él designó una persona que no tiene ningún compromiso con su partido y que no tiene que responder a ningún mandato de él como presidente, ni de ningún líder de ese partido, a la Procuradora General de la República actual. En otros países le llaman ministro de Justicia y otras denominaciones. Pero nos quedamos acá en el patio. Y que sus adjuntos tampoco fueron designados tomando en cuenta una factura política que se le debía. No. Pero él entiende que la Constitución debe garantizar eso más allá de su gestión, repito. ¿Qué pasa entonces cuando Leonel dice que no es necesario? Él lo dice por el artículo 70, Eduardo. Lo que dice el artículo 170, de la Constitución es autonomía y principio de actuación. El Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Textualmente dicen las constituciones de varios países de América Latina y algunos de Europa que revisamos. Textualmente usa esa trilogía: autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuación, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad. Leonel dice entonces que al hablar de eso, y el artículo 173 crea la carrera del Ministerio Público y el 174 crea el órgano o el gobierno del Ministerio Público, que es el Consejo Superior del Ministerio Público. Leonel dice entonces que la autonomía e independencia del Ministerio Público está establecida y garantizada aquí. Pero el presidente le dice: sí, pero doctor Leonel Fernández, recuerde, y se lo decimos nosotros desde acá, que el artículo 171 de la misma Constitución, doctor Leonel Fernández, y lo que defienden ese criterio de que no es necesario una reforma constitucional para garantizar y mantener la independencia plena del Ministerio Público. Doctor Leonel Fernández, vamos, que usted ha trabajado en bien de este país mucho, en el ámbito constitucional. Dice: designación y requisito. El presidente de la República designará al Procurador General de la República y la mitad de sus procuradores adjuntos. Y ahí establece: para ser procurador se requiere esto y esto y aquello. Pero señores, que la Constitución le da esa facultad, ese poder, así como el presidente puede designar un funcionario cualquiera de su gobierno, un ministro, para hablar de Consejo de Ministros, un ministro cualquiera de su gobierno, y sustituirlo en cualquier momento conforme a su sola y única voluntad. Así también la Constitución le da ese poder, esa facultad, para que lo haga con el Ministerio Público. Y entonces, no solo al ministro de Justicia, al Procurador General, al jefe de los fiscales, y que va a dirigir entonces los órganos administrativos también, sino además a la mitad de los procuradores generales adjuntos, que son 14 conforme a la ley, y puede designar 7. Entonces,
por Dios, no me hablen de independencia del Ministerio Público cuando su cabeza y la mitad de los otros jerarcas del Ministerio Público, que son los que en verdad definen la política criminal del Estado y son los que van la línea de investigación y de ejecución, no me diga que hay independencia. Mientras tanto, la Constitución, artículo 171, le dé esa facultad al presidente. Porque usted, siendo presidente, designa a la persona que usted entienda que le amerita la confianza suya. Y el caso de doctor Leonel Fernández lo hizo. Designó honorable jurista de su entorno en la Procuraduría General de la República y los adjuntos. Entonces, me gustaría escuchar el parecer tuyo sobre el 171 y sobre este choque entre la opinión del actual presidente y la opinión del expresidente, doctor Leonel Fernández. Sí, lo primero que voy a intervenir en la parte también en un asunto que entiendo básico, lo que es distinguir el Ministerio Público como órgano y el Procurador General de la República como funcionario que encabeza, que dirige el órgano. Porque son dos asuntos, a veces hablamos del Ministerio Público y a veces nos queremos referir al Procurador General de la República, no como el órgano en sí. Porque por eso digo que en el caso del pronunciamiento del expresidente es una especie de verdad a medias. Porque yo entiendo que cuando habla de la independencia del Ministerio Público y revisamos cómo se elegían, como decía hace un momento atrás en mi intervención, de cómo se designaban los fiscales del resto del país y cómo se hace en el día de hoy, que a partir de 2010 se ha implementado el sistema de carrera del Ministerio Público, que hoy en día para acceder a la función de fiscalizador, que es el escalón más dentro del orden jerárquico del Ministerio Público más bajo, entonces tiene que ser a través de un concurso, que el asunto disciplinario ya se creó, como usted decía, un Consejo Superior del Ministerio Público, que es el que evalúa, que es el que traslada, que es el que remite para la designación. O sea, en cuanto a esa independencia, sistema de carrera, realmente se puede hablar de una institucionalidad del Ministerio Público en comparación con lo que teníamos. Ahora bien, de acuerdo a nuestro sistema, lo que él plantea, nuestro sistema, que en este caso, por eso hago la distinción entre procurador y el resto del Ministerio Público del país, pero es que nuestro sistema, la cabeza, la persona que dirige hasta el día de hoy nuestra institucionalidad, que sea el Procurador General de la República, por más que sean designados los demás, tiene una incidencia al día de hoy demasiado grande, es como un sistema presidencialista, lo que es el Procurador General de la República. Entonces, este expresidente establece de que trata de confundir, entiendo yo, lo que es la independencia, la autonomía, pero se olvida de la designación del máximo representante de ese órgano, que incide al día de hoy. Entonces, en cuanto a esa designación de ese máximo órgano, cuando ha tenido varios periodos presidenciales, 3, ¿verdad? Ha tenido la oportunidad de esa designación. ¿A quién ha designado o a quién designó? A dirigentes de su partido, no quiero politizarlo, pero a dirigentes de su partido, que hoy en día incluso y de su entorno. Y que no solamente eso, cuando se fue del partido que fue presidente, ahí están con él, y uno de ellos es director nacional de campaña de esos procuradores que designó. Entonces, ese es el punto que yo entiendo que el presidente actual quiere cambiar, de que el presidente de turno no tenga esa facultad libre y voluntariamente de designar a la persona que entienda, que hasta ahora se ha hecho un cambio, pero siempre se ha designado un miembro del partido de turno, ha designado el presidente para blindarse. Por eso hemos tenido asuntos de corrupción en todos los niveles, porque el presidente designa un procurador. Corrupción con impunidad. Impunidad. Porque es básicamente un asunto de que tener una persona del partido que pueda manejarse, no distinto a lo del partido. Entonces, eso entiendo yo que es lo que se quiere evitar, de que el presidente no tenga esa libertad, porque en el día de hoy el presidente actual ha designado una persona, como dije también, políticamente independiente, pero lo hizo por voluntad propia, porque se comprometió a hacerlo. No, porque pero la Constitución no le impone ninguna limitante Exacto. para designar ahí a la persona que le entienda, a su consultor jurídico de hoy, a la persona que le asesoró, a quien él entienda. No tiene el presidente de la República al día de hoy ninguna limitante, solamente que designa al procurador.
que cumpla con los requisitos que están ahí, pero después el limitante de partido, de seguimiento, no hay limitante. Entonces, eso es lo que yo entiendo que se quiere cuando se habla de una modificación, y por eso dije al inicio de mi intervención una verdad a medias, porque si hablamos del Ministerio Público, vamos a la Constitución, tiene independencia funcional, presupuestaria, administrativa, se designa hoy día por concurso y todo esto. Pero la cabeza, ¿cuál es la limitante que tiene hoy día nuestra Constitución para designar el Procurador General de la República y la mitad de sus adjuntos? Ninguna. Ninguna. Y lo mismo, no vamos solo a imputarle al expresidente Fernández, porque lo mismo podríamos decir del expresidente Hipólito Mejía. ¿A quién designó Hipólito Mejía? Obviamente, designó a un brillante jurista, al doctor Villarrosa, y luego a otro brillante jurista, al doctor Víctor Céspedes Martínez, en la Procuraduría de la República. ¿Tenían alguna norma que le prohibiera eso? No. Entonces designa cuadros de su partido y de su entorno. Leonel hizo lo propio en su gobierno. Dirían, que designó una vez un procurador fiscal del Distrito Nacional, que no era afín. Perfecto. Pero porque él quiso. Danilo Medina, ¿qué hizo? Lo propio también. Designar personas de su entorno y de su confianza y de su partido para que dirigieran el Ministerio Público. Si no, pregúntenle a mi amigo Domingo Brito, de dónde, el origen de él, dónde fue para llegar a la Procuraduría de la República. El partido que él militaba y que milita. Entonces, que lo hizo más o bien Hipólito, el doctor Leonel Fernández, Danilo Medina, no, porque ellos lo hicieron conforme a las facultades constitucionales que tenían como presidente de la República. Nadie puede criticar eso. Ellos estaban en plena libertad de hacerlo. Como hoy, conforme a la Constitución, está quien sea presidente, el actual presidente o quien le siga, si no hay reforma constitucional, en plena libertad de designar al Procurador General de la República y a 7, que son la mitad de los procuradores generales adjuntos. Ahora bien, tú, Eduardo, introduces algo novedoso, que el doctor Leonel Fernández dice, hay independencia del Ministerio Público, viéndolo como órgano, como un cuerpo, desde el fiscalizador hasta el procurador general. Pero aún así tampoco es cierto. No es tan verdad. ¿Por qué no es tan verdad? Porque ¿quién designa a lo que no designa el presidente de la República? Una escuela, un concurso, que ¿quién elabora el concurso? Y si no, pregúntenle lo que hizo el propio Consejo del Ministerio Público esta misma semana. Anulado un concurso. Porque ¿quién prepara los concursos? El Consejo Nacional de la Magistratura, del Ministerio Público. Pero ¿quién integra ese órgano? Que es el gobierno interno. Son 5. Lo preside el presidente de la República. El Procurador General, que lo ha designado el presidente. El segundo miembro es uno de los adjuntos, que normalmente va a ser uno de lo que él libremente también designa. Un procurador de corte, uno de primera instancia y un fiscalizador. ¿Y quién lo escoge? El Procurador General de la República. Entonces, ¿quién es que designa a esa gente? ¿Y quién integra la comisión electoral? El Procurador General de la República. Entonces, por Dios, el órgano que designa, quien designa a la cabeza del Ministerio Público y 7 de sus adjuntos, que es el 50% de lo que define la política criminal del Estado y dirigen al Ministerio Público a nivel nacional, es el presidente de la República. ¿Quién dirige los órganos? Lo encabeza quien designa el presidente de la República. Entonces, honorable doctor, la tubería la pone el ingeniero que lo designa y las aguas corren según estén orientadas las tuberías. Creo que me doy a entender así, con esa parábola. Las aguas corren según estén orientadas las tuberías del acueducto. ¿Quién ensambla el acueducto? El que designa el presidente de la República. ¿Por dónde van a correr las aguas? Por donde él quiere que corran. Entonces,
no podemos hablar así de independencia del Ministerio Público. Y no solamente el aspecto de la designación. En el caso de los demás miembros del Consejo del Ministerio Público, excepto el procurador y el procurador adjunto, lo designan sus pares. Fiscalizadores, primera instancia y las cortes. La elección de los demás miembros del Consejo Superior del Ministerio Público. ¿Quién controla los órganos? El que encabeza el Consejo del Ministerio Público es el Procurador General de la República. Sí. Los demás, el fiscalizador, el procurador fiscal y el procurador de corte, que lo eligen sus pares, los demás procuradores en un concurso. Ahora bien, el aspecto también que no solamente la designación que hablábamos en cuanto a la independencia, y no solamente es la designación, que ya hemos explicado, ¿verdad? Claramente entiendo de que no hay ninguna limitante. El presidente hoy o mañana designa a quien entienda. Pero ¿qué sucede? No solamente la designación, vamos a poner que en el caso de la especie al día de hoy, el presidente de turno también ha designado unas personas en la Procuraduría políticamente independientes. Pero también esa libertad es tan amplia que si él quiere mañana, solamente por medio de un decreto, si entiende que está perjudicando su interés, también la puede suspender en el ejercicio de sus funciones. Esa misma libertad de designación es la misma libertad también para ponerle término a esa designación, que también es un aspecto que debiera también o debe revisarse también en un asunto de designación, que pienso, a mi criterio, entiendo que debe de ser por un asunto temporal. No puede la cabeza del Ministerio Público ser una persona vitalicia en el sistema de carrera del Ministerio Público. Tiene que poner un periodo de designación y que para la separación de ese funcionario sea si comete falta en el ejercicio de sus funciones, no como existe ahora también, porque afectaría la independencia. Podría tener el presidente que designe a una persona quizás políticamente independiente, pero quizás el trabajo que esté realizando ese procurador que realizó, basta un decreto del Poder Ejecutivo para dejar sin funciones también ese procurador, que eso afecta a un funcionario que esté realizando su función sin argumento alguno, sin elemento de juicio, sin cometer ninguna falta. Tiene el presidente la facultad de simplemente con ese decreto cesar en las funciones. Correcto, pero tú sabes otro factor que atenta enormemente en el estado actual constitucional y legal, la independencia que se procura, es que la propia Constitución, y más la ley lo repite varias veces, la ley orgánica, quien puede dar órdenes es el Procurador General de la República, a todo el Ministerio Público, a todos, desde los procuradores de corte, de primera instancia y fiscalizadores. ¿Pueden ellos oponerse a las órdenes que le dé? Sí, pero ellos no le impiden cumplirla. Ellos pueden objetarla porque viola la Constitución, pero no pueden decir yo no la cumplo. Entonces, estamos en la mano del Procurador General de la República, pero ¿quién es que lo puede promover? El Consejo del Ministerio Público. ¿Quién lo controla? Por donde quiera que se mueven las aguas, caen ahí, en que ley, batuta y Constitución, eso es el Procurador General de la República. Si tú no estás cumpliendo con las órdenes de que él te envía, aunque tú se lo objetes, tú tienes que cumplirlas. Si no las cumple, tú estás entonces sometido a un juicio disciplinario. Y mínimamente, si tú estás en la provincia de Valverde, para hablar de acá, fácilmente tú caes trasladado a la provincia de Pedernales por un problema disciplinario. ¿Por qué? Porque es que la ley y la Constitución dicen que usted está obligado a cumplir las órdenes que él emita, aunque te dan la facultad, repito, de objetarla, pero ellos no te dan facultad para no ejecutarla. Y él te la puede aceptar o no, y tú tienes que cumplirla. Entonces, el problema, señores, está en el origen. En el origen, y el origen está aquí, de la designación, que es el presidente de la República. Por tanto, yo confieso, ¿te iba a decir algo? No, le iba a lanzar antes de la confesión una pregunta. Entonces, a propósito del tema de donde vamos hasta este momento, si usted entiende, porque ya en base a lo que hemos hablado podría deducirse la respuesta, que sea necesario modificar la Constitución, sería mi pregunta, y el punto neurálgico también, o un aspecto importante, ¿cuál sería la propuesta de esa designación para evitarlo? Porque también sería otro tema de discusión. Sí, ese otro ¿Cuál idea sería que desarrollar el mecanismo muy de la designación? Muy atinadamente. No sé si la confesión iba por ahí, pero era por si acaso. No, la confesión iba
a que yo también parece que he ido avanzando con el país en el asunto normativo, en la designación del Ministerio Público, porque, repito, confieso que yo era partidario, hasta no hace mucho tiempo hacia atrás, yo era partidario de que el Ministerio Público tenía que ser una dependencia del Poder Ejecutivo. Confieso eso. ¿Por qué yo lo decía? Y sostuve eso en diferentes escenarios. Porque yo decía, el presidente de la República, ante la Asamblea Nacional, jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes del país. Y yo decía, bueno, en cuanto a lo que se respecta a la administración pública, él perfectamente lo puede hacer sin Ministerio Público, porque ahí están los ministros que él controla y sus funcionarios públicos. Ahora, la parte penal, la persecución, la política criminal, ¿cómo es el presidente, yo presidente, cómo puedo jurar ante la Asamblea Nacional una responsabilidad tan grande si no tengo al Ministerio Público para que me ejecute la implementación y ejecución, la persecución del crimen? Es decir, la ejecución de mi política criminal. ¿Cómo puedo comprometerme? Ahora bien, como se ha avanzado en el país, ya se dijo la rápida historia de cómo se designaba y funcionaba el Ministerio Público y cómo ha ido cambiando en los últimos 40 años en la República Dominicana. Yo he declinado mi posición, la que acabo de confesar. Y pienso que sí, que nuestra democracia ha madurado y que la sociedad dominicana ha madurado y que ya estamos a nivel de un Ministerio Público independiente. Ahora, tú dices, ¿es necesaria la reforma? Sí, es necesaria la reforma. ¿Por qué? Porque mientras siga el artículo 71 de la Constitución dándole esa facultad al presidente de la República de designar al Procurador General de la República y de designar a la mitad de los procuradores generales adjuntos con él, estamos hablando de la cúpula del Ministerio Público, mientras la Constitución se la dé, tú renuncias si tú quieres, es un derecho que le da la Constitución, esa facultad. El presidente no la usa, es un problema de no usarla, pero sí le está asignada en la Constitución. Pero la Constitución misma entonces pone al que él designa a dirigir todos los órganos del Ministerio Público, incluyendo el Consejo Electoral, que él lo integra. Entonces, señores, hay que leer con pinza, y decía una sabia política dominicana que hay que ver más allá de la curva. Entonces, es necesario, desde mi óptica, con el respeto a quienes confiesen un criterio distinto, para hablar en el país de una independencia total y absoluta, o no absoluta, sino del Ministerio Público como cuerpo de arriba abajo, reformar la Constitución para quitarle la facultad que el 171 le da al presidente de designar al Procurador General de la República y a la mitad de la cúpula de arriba, que son los adjuntos. Y todos los órganos lo designa también el Procurador General. Entonces, ¿necesidad de modificar? Entiendo perfectamente que sí. Ahora bien, la otra pregunta que tú haces. Sí, la otra que establecía... ¿Quién lo va a designar? Exacto, porque hay un punto respecto a lo que usted decía en cuanto al juramento, que está en el artículo 127, que además de jurar, establece cumplir y hacer cumplir con la Constitución y las leyes. Una atribución histórica del presidente de la República, sí, establecida en ese artículo 127. Pero en este punto entiendo que eso puede mantenerse. Desde mi punto de vista, antes de ir a la otra pregunta, que era la elección, ¿cómo se haría entonces? Yo, en cuanto a mi opinión, no entiendo que no deba ser el Poder Ejecutivo para garantizar, porque entonces habría que quitar esa función histórica al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, de hacer cumplir las leyes, porque el brazo ejecutor
para hacer cumplir esas leyes es el Ministerio Público para poder hacerlo. Eso es una verdad indisoluble, ¿verdad?, respecto a ese juramento y a estar en el Ministerio Público bajo su dependencia. O el juramento modificarlo de 127, que perfectamente tú señalas, que eso de cumplir y hacer cumplir sea con respecto a la defensa interior y exterior del Estado, porque para eso están los órganos de defensa, los ministerios de defensa o el Ministerio de Defensa, hacer cumplirlo en cuanto a una buena gestión administrativa, etcétera, donde está la fuerza decisiva del presidente de la República, pero no más allá de ella. Entonces, estoy de acuerdo contigo también en eso. Habría que modificar ese 127 que tiene textualmente juramento presidencial ante la Asamblea tomar posesión del cargo. Lo otro es quién designará, si no es el presidente, ¿quién tendría? Designará al Procurador General y a los, vamos a llamarle a la cúpula del Ministerio Público. ¿Quién lo designaría? Ay, papá, ahí hay que presionarse primero. ¿Quién lo va a designar? No tenemos un órgano, porque no podemos decir, o sea, tenemos órgano, perdón, pero no podemos decir que el Consejo Nacional de la Magistratura, como he escuchado muchas voces hablar, no, porque es que nosotros no podemos poner a un órgano que designe a los encargados de administrar justicia, a los encargados de decir esta persecución, esta acusación es correcta, sí o no, procede o no procede, es legal, es constitucional, sí o no, se acoge o se rechaza, que ese mismo órgano sea quien designe al acusador. Porque entonces ven acá, tú representas a la iglesia del papado y a la de Martín Lutero también. Porque los jueces están allí para que el Ministerio Público le lleve la acusación y los jueces juzgar esa acusación. Pero si el mismo órgano que lo designe, entonces, ¿cuáles serían los criterios que vamos a designar? O sea que yo no participo en la opinión de que el Consejo Nacional de la Magistratura designe los miembros o el Procurador General y la cúpula del Ministerio Público. Pero diríamos, bueno, pero hay un órgano ahí que es el Consejo Superior del Ministerio Público. No, pero ese no, porque ese es un órgano interno, ese es del gobierno interno del Ministerio. Eso es como el Consejo del Poder Judicial. Eso solamente tiene que ver con la parte administrativa, disciplinaria, presupuestaria. Exacto, eso administrativo. Elaborar el presupuesto, administrar ese presupuesto al interior del Ministerio Público, perseguir las indisciplinas que sus miembros incurran, responder a los ascensos conforme a la carrera y a la ley. Esas son sus funciones, no de designar la cúpula. No, jamás en la vida puede ser. Algunos países, Eduardo, algunos países de los que revisamos, y vuelvo y presento esto, aquí hace un análisis de varios países, el modelo, sea el modelo parlamentario, el modelo presidencialista, el modelo mixto, el modelo de órgano de la sociedad que designa a los miembros de la cúpula del Ministerio Público, comenzando por su figura central, el Procurador General. Podríamos decir, bueno, algunos países tienen que es el Congreso Nacional quien lo designa, pero de una terna que le presenta el Poder Ejecutivo. En otros países, el presidente lo designa de una terna que a él le presentan. O crearíamos otro consejo similar
similar al de el Consejo Nacional de la Magistratura, que también le tengo su crítica a su estructura, porque muchas veces es coyuntural. Consejo Nacional de la Magistratura, que todos sabemos lo preside el presidente de la República, actualmente el Procurador General, 2 jueces, el presidente de la Suprema y uno más, los 2 presidentes de Cámara y uno de cada uno, muchas veces va a depender de quién controla a esos órganos, quién controla al Procurador General, quién controla a la Suprema Corte, quién controla a la Cámara y Senado, quién controla a la Cámara de Diputados. Si no, revisemos un consejo que dirigió el expresidente Danilo Medina Sánchez, para ver quiénes eran los miembros. ¿Quién era el presidente de la República? Danilo Medina Sánchez. ¿Quién era el procurador? Un miembro del comité político de su partido. ¿Quién era el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Un destacado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién controlaba el Senado? Un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién controlaba la Cámara de Diputados? Otro. Ya ahí solo van 5. Ya lo que eso decidan es lo que va. Entonces, cuando hablamos de independencia, los órganos de designación de los miembros o del Procurador General de la República y sus adjuntos, tiene que definirse y ventilarse, Eduardo, un cuerpo, un órgano bien colado, como decía la vieja mía, mi abuela, un café bien colado, que la sociedad tenga la oportunidad de discutir ampliamente ese tema. Yo, contrario a su posición respecto a la designación por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, sería lo que yo entiendo que sería, primero excluyendo el procurador, porque al día de hoy el procurador en nuestra Constitución, en esta que tenemos vigente al día de hoy, es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces lo primero sería excluir al procurador y lo demás, porque la parte que puede darse, como usted explicaba, son asuntos coyunturales, que nada, no está ajeno a que pueda en este país, ¿verdad? Como decía, hemos dicho presidencialista, nada quita que puedan darse esas coyunturas en otros gobiernos también, o sea, nada lo quita. Ahora, yo entiendo que podría ser para mantener de que el Poder Ejecutivo o el presidente, más bien el Poder Ejecutivo, representado en la persona del presidente, la facultad de cumplir, hacer cumplir, que no hay que cambiar esta parte. Entonces entiendo que puede ser designado por el presidente, pero con limitantes. No que sea como hasta ahora, que tiene una libertad absoluta de designar a quien entienda. Mi propuesta sería de una terna que se elija como se elige el juez del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Superior Electoral, se designa ese Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces pienso que el presidente puede designarlo, pero de una terna que le presente el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí podríamos controlar de que el presidente no tendría como hasta ahora la libertad de poner a quien él entienda, sino 3 personas que van a ser evaluados como se evalúan los funcionarios de los órganos que mencioné previamente a nivel nacional, vistas públicas en todo el país. Entonces de eso, de los que tengan más capacidad o que reúnan mayor los méritos para esta función, entonces le presenten 3 al presidente. O sea, serían designados por el presidente, pero no con la libertad. Y que sea por un mandato determinado, puede ser en la misma Constitución que no lo dice o en la ley, un mandato determinado, y que durante ese mandato no tenga también, como yo decía, que no es solamente la designación, sino también como hasta ahora, que basta un decreto para quitarle la función al procurador y dejarlo sin función. Entonces, que esa designación temporal y para remover a este funcionario tenga que ser por una comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Eso es el mecanismo que yo entiendo que podría salvarse para mantener la designación y la elección más bien de un Procurador General de la República que no esté al libre albedrío del poder o del presidente de turno. Bueno, yo en cuanto al órgano designarlo, retengo mi posición. Yo no creo, aunque venga de una terna del Consejo, primero me niego a que el Consejo Nacional de la Magistratura, porque el Ministerio Público no está formado por magistrados. Erróneamente le dicen de que magistrados, pero no son magistrados. Eso está ampliamente discutido en muchos o varios textos, varios libros. No son magistrados. Magistrados son los jueces.
Ministerio Público, por tanto, no puede ser designado por el mismo órgano que designa a los jueces, porque son funciones totalmente distintas. Uno es persecutor, acusador, y todo aquello, el otro es administrador de justicia. Entonces, por eso no soy partidario de llevarlo a que sea competencia del Consejo Nacional de Magistratura. Tampoco, y lo hay en varios países, lo que tú dices, que el presidente lo designa por una terna que le presente. Yo creo que hay que sacarlo del presidente. Contrario a como yo pensaba antes, hay que sacarlo de la designación del presidente. Porque al fin y al cabo, entonces, aunque sea de una terna, van como a deberle favor a una persona, que es el presidente. Más en estos países latinoamericanos, que tú mismo lo acabas de decir, el presidencialismo. Oh, somos nosotros tres, Carlos, Eduardo y José Cristino. Pero el presidente designó a Eduardo. Ah, pero Eduardo dice, bueno, a mí me designó el presidente. O sea, viene ahí como esa gratitud de vida, la gratitud de vida. Entonces, no quiero que nadie debe esa gratitud a la designación del presidente, no. Por otra parte, en lo que tú dices, claro, que tiene que ser por un tiempo determinado. Hay países que por 4 años, hay países que por 6 años, hay países que por 2 años. Yo prefiero que sea por 6 años, que para que tampoco coincida con un mandato presidencial. Que sea por 6 años y tal como tú dices, durará en su cargo hasta tanto no incurra durante esos 6 años en falta, obviamente, que ameriten su destitución, sometido obviamente a un juicio con el debido proceso como guía. Otra cosa, un primer mandato, pero podría ser confirmado en su cargo como ocurre en la Suprema Corte de Justicia y que lo vimos no hace mucho, jueces que cumplieron, se sometieron a la evaluación y fueron confirmados. Algunos países siguen ese modelo, que puede ser reelegido o reelecto en un segundo mandato, en otro mandato y no más. Otros dicen, cumplió el tiempo para el que fue designado, ya, no más. O sea, busca un modelo, yo entiendo que el modelo de que sea por 6 años y no más, creo que, o podría ser uno más y no más. O sea, son muchos modelos lo que hay. Lo que importa es cual que sea el que nosotros estamos planteando y arribamos a la conclusión es de que para cambiar y para hablar de una independencia del Ministerio Público como órgano hay que cambiar la cúpula, la forma de designar la cúpula. Hay que modificar la Constitución para que no sea el presidente quien lo designe, motu proprio sino que sea un órgano más democrático y que se busque el procedimiento de cogencia, el tiempo por el cual se coja, los requisitos que existen en la Constitución y la ley son buenos, yo los simpatizo con ellos, las condiciones para ser procurador y también adjunto, y que lo de reelección o no, se discuta ese asunto. Esa es mi posición. Sí, yo pienso que a título de cierre, podemos básicamente en sentido en cuanto al tema, ¿verdad? De si existe el Ministerio Público Independiente, entendemos que podemos establecer aspectos que hemos concluido en cierto modo, ¿verdad? De que es necesaria la modificación de la Constitución para garantizar la independencia real y efectiva del Ministerio Público. Y lo otro, tenemos varios sistemas, modelos, experiencias comparadas a Latinoamérica, Europa, que tienen diversos, no hay un método único. No. Para garantizar esto, sino que hay diferencias, diferentes los países tienen cada uno sistema, algunos parecidos, otros distintos, pero hay diferentes métodos. Hay que ver cuál todo, Eduardo, y ver cuál es el que más. Pero en conclusión lo que sabemos es que como está hasta ahora con esa libertad sin límites para ser designado por el presidente de la República, eso debe cambiar. Exactamente. Pero yo espero que algunos aportes queden ahí colgados, como dicen los tecnócratas de hoy, y que haya valido la pena el programa y a ustedes les guste y que ustedes, como siempre, hagan los comentarios de rigor que nos ayudan a nosotros a retroalimentar el tema mismo. Muchísimas gracias, Dios se lo bendiga y nos vemos en una próxima entrega.